La historia que vas a escuchar a continuación no es para menores de edad. ¿Están listos para esto? Siempre había querido vivir algo similar a lo que les pasa a los protagonistas de algunas películas de terror. Quería experimentar la adrenalina en su máximo esplendor, llorar, gritarle a mi madre y rezarles a todos los santos que conociera. Sin embargo, cuando por fin me pasó, puse todo en duda y no comprendí que nuestros deseos a veces se hacen realidad de las peores formas. Tengo 24 años y he sido fanático del terror desde siempre. Leí hace tiempo sobre algunas experiencias terroríficas que son parte de organizaciones en las cuales te llevan por el bosque y preparan escenarios con los que puedes sentir miedo. Sin embargo, tras pensarlo un poco, desistí de comprarles un boleto, ya que al final de todo sería falso. Así pues, me preparé para un camping en solitario, pero decidí ir a uno de esos bosques donde se cuentan que hay fantasmas, brujas o deambulan entidades que no pertenecen al mundo terrenal. Las cosas no surgieron de inmediato. Tuve que trabajar con horas extras durante un par de meses para conseguir un permiso de 3 días y disfrutar sin preocupaciones de una expedición con fines escalofriantes. Por mi ubicación geográfica, decidí acudir a Peña de Lobos, una zona boscosa ubicada en Jilotzingo, Estado de México, en la cual abundan los testimonios sobre aparecidos, brujas, y hay quien asegura haber visto seres parecidos a los nahuales. Tras preparar todo lo necesario, salí de mi casa un viernes por la tarde. Me trasladé en un taxi e iba armado con 2 mochilas surtidas para la misión. Casa de campaña, bolsa de dormir, comida, agua, linterna, pilas de repuesto, brújula, mapa de la zona, encendedor, un reloj de muñeca, una cámara digital, mi grabadora de audio y uno que otro objeto adicional para pasarla bien. Recuerdo que salí de mi casa un viernes por la tarde, con ropa adecuada para andar a la intemperie. Cuando el taxi llegó, descendí frente al sitio donde se paga el acceso al campamento. El costo por acceder a la zona de camping es muy económico, pero yo le pagué al encargado una suma generosa para que me dejara adentrarme en el bosque. El hombre se negó al principio. No obstante, en cuanto vio los billetes, el lobo hambriento que residía en su interior salivó. Su única condición fue que me llevara un rastreador y que volviera hacia el oeste cuando terminara mi aventura. Acto seguido, me dio un pequeño botón plateado que sacó de una caja con más de 50 aparatitos. Al parecer, su negativa inicial solo era una fachada para estimular un pago mayor. Pasé sin problemas y me interné de inmediato en el área más espesa. La tarde ya caía y las sombras comenzaban a moverse entre las ramas de los árboles. Caminé sin rumbo, solo alejándome del bullicio y de cualquier ser humano cercano. Tras una hora deambulando en medio de la hojarasca y la penumbra, llegué a un claro que me permitió ver el cielo más hermoso de toda mi vida. La cantidad de estrellas en el firmamento era inmensa. Desde mi casa en la ciudad, nunca habría imaginado lo hermosa que podría ser la noche. Además, la luna estaba en su fase creciente, así que me proveía de una luminosidad suficiente para no andar a tientas. Con ayuda de la lámpara busqué ramas y encendí una fogata. Después levanté mi tienda de campaña y acomodé la bolsa de dormir a fin de sentarme recargado en un tronco desde el cual veía todo el paisaje. Cuando estuvo todo listo y respiré el aire limpio del lugar, me levanté y grité: ¡Estoy aquí y quiero verlos! ¡Háganse presentes!
Mis palabras fueron absorbidas por la brisa nocturna y luego regresaron a mí los sonidos clásicos del bosque, grillos y chicharras cantando, insectos nocturnos que salían a reclamar sus dominios oscuros, búhos uluando por todos lados, y uno que otro gruñido producido por algún tejón, armadillo, zorro o coyote. No sé qué esperaba. Sabía que las películas son una cosa, pero vivir algo real. Oí de gente que enloqueció tras experimentar un encuentro paranormal. De cualquier forma, respiré profundo y empecé a quemar bombones. Para las 11 de la noche, un sueño intenso se empezó a apoderar de mí. Sentí cómo mi cuerpo fue perdiendo fuerza y al final me quedé completamente dormido. En mis sueños, me vi tendido en medio del bosque, rodeado de seres pequeños que me observaban con curiosidad. Advertí o me di cuenta de que tenían una piel muy rara, verdosa y brillante, así como también orejas puntiagudas y ojillos negros. Algunos de ellos se acercaban a la fogata, pero el calor del fuego los espantaba y decidían alejarse. Luego detectaban un sonido amenazante y se escabullían entre la hierba hasta desaparecer. Una vez solo, fui capaz de ver a una entidad constituida por humo negro. No tenía rostro ni formas definidas, pero lograba distinguir en ella unas extremidades largas y algo muy parecido a unos brazos demasiado flacos. También tenía un bulto encima que semejaba a una cabeza. Esa criatura anduvo dando vueltas a mi alrededor y luego se paró frente a la fogata, hacia la cual se dejó caer y la apagó. Sumido en la oscuridad, reflexioné de la manera más insólita que se pueda imaginar y concluí que estaba teniendo una parálisis de sueño muy intensa tras esa revelación. Seguí observándome desde un sitio alto, como si mi espíritu hubiera salido de mi cuerpo para vagar libremente por el aire. Desde ahí me fijé en una impresionante cantidad de siluetas que se movían por el bosque, así como en unas esferas de luz que bailaban de un lado a otro lanzando destellos rojos, blancos y azules. Por un momento me abrazó la calma y deseé quedarme en ese espacio donde no percibía dolor, hambre ni sed. Lo raro fue que de repente, aquella diversidad de presencias se esfumó como si el suelo las hubiera absorbido, y eso me generó mucha ansiedad. Con el pensamiento deseé volver a mi cuerpo, pero en cuanto me acerqué, descubrí que detrás del tronco en el que me recargué se estaba asomando algo. Detecté las facciones de una anciana. Sin embargo, no se movió hasta que se sintió segura para salir de su escondite. Esa longeva mujer iba vestida con harapos sucios y sin contemplaciones. Empezó a esculcar mi chamarra. De inmediato pensé que se trataba de una indigente intentando robarme. Cuando descubrió que solo llevaba el encendedor, el rastreador y la brújula en los bolsillos, se alejó y apretó los puños con fastidio, mas no se fue. Se quedó acuclillada mirándome, levantó una mano temblorosa con las uñas sucias y me acarició la cara con cierta ternura. No me consideré que me hallaba en peligro, hasta que la señora abrió la boca y una larga lengua se desenrolló para bajar por su pecho. Esa extremidad anormal se levantó y empezó a recorrerme el cuello, las mejillas, los párpados cerrados y la frente. Tras un espantoso recorrido, se giró a mis labios y noté con asco la forma en que los empujaba. No obstante, mi boca permaneció cerrada. Al final,
Creo que algo me protegió de aquel ser, porque no pudo separar mis labios y desistió. Recogió su asquerosa lengua y se fue a gatas hasta perderse en los gruesos troncos del bosque. Para ese instante, advertí una inquietud tremenda. Tenía la conciencia despierta y lo único en lo que pensaba era en despertar, pero no podía. Entonces volteé hacia donde según yo debía de salir el sol y observé una cabaña. Ninguno de los sitios web que investigué decía que en esos terrenos existían edificaciones, así que me sorprendí, pero también me asusté. Traté de acercarme a mí mismo y percibí que algo me empujaba. Sin embargo, luché con todas mis fuerzas y así fue como desperté. Abrí los ojos de golpe. Tenía el corazón desbocado y parecía que contuve el aliento durante mucho rato. Sabía que fue un sueño, pero lo recordaba a la perfección y eso me resultó muy perturbador. La fogata yacía apagada, igual que en mi pesadilla. Por fortuna, los tizones rojizos me ayudaron a encontrar la linterna y comprobé que apenas iban a dar las 12 de la noche. Dormí menos de una hora, aunque para mí fue un lapso muy largo, en el cual vi, sentí y escuché cosas demasiado extrañas. Volví a encender la fogata. No me dormí de nuevo, sino que empecé a caminar por los alrededores con la precaución de siempre ver el fuego desde mi posición. No puedo decir si fui al norte o al sur, porque olvidé mirar la brújula, pero de repente me quedé estático, pues en medio de los árboles destacaba una cabaña. La misma que vi durante mis sueños minutos antes. No lo podía creer. Me acerqué lentamente. Al parecer no contaba con electricidad, pero conforme me aproximaba, noté que en el interior se movía un fulgor similar al de una vela. La cabaña era de madera. Incluso en la oscuridad reconocí sus características tablas ennegrecidas por el tiempo. Apagué la lámpara para no alertar a cualquier inquilino que pudiera hallarse dentro, pero seguí recorriendo el perímetro. La vivienda no tenía rasgos anormales, no era demasiado grande, ocupaba un espacio aproximado de 8 por 10 metros y estaba construida por una planta baja y una superior. En la parte frontal tenía un techado como para sentarse a tomar café durante los días lluviosos, también un balcón, pero su ventana se veía clausurada. A los lados, solo en el primer piso, conté 6 ventanas de tamaño mediano, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Sin embargo, tenía cortinas que me impedían ver el interior del recinto. Bajo el techado yacía una silla y una mesa sobre la que descansaban algunos trastes llenos de hojarasca. Me dio la impresión de que llevaban ahí mucho tiempo. Cerca del perímetro, a unos 4 metros de la entrada principal, encontré un clásico pozo de manivela, con la cuerda recogida y una cubeta atada a su extremo. Parecía haberme trasladado a una época antigua. Andaba escudriñando el exterior cuando un chillido escalofriante salió de la casa. De acuerdo con mi percepción, se trató de un gato, pero esa clase de ruido solo los he escuchado cuando al animal lo atropellan y agoniza, o cuando un perro lo ataca y le arranca el último aliento de vida. Caminé despacio hacia la cabaña y me asomé por las ventanas del lado derecho. Ahí no pude ver nada. No distinguí agujeros por los cuales espiar hacia el interior. Pasé por atrás y analicé el lado izquierdo. Ahí noté que la segunda ventana, la de en medio, tenía la cortina movida y eso me dejaba una rendija para asomarme. Sin hacer movimientos bruscos me aproximé al punto
y puse un ojo justo en donde podría ver con claridad. La residencia estaba en penumbra. Se veía una especie de sala o recibidor, una mesa con 2 sillas y luego un espacio que seguramente era la cocina. Ahí se encontraba una persona de espaldas que cubría casi todo el espacio de la puerta, así que era bastante robusta. Además de la iluminación que generaba una vela en algún punto del fondo, el dueño o dueña de la casa parecía estar cocinando en un fogón, así que podía ver a la perfección sus piernas iluminadas, las cuales calzaban unas botas de trabajo y unos pantalones muy gruesos. No supe si se trataba de una mujer o de un hombre hasta que volteó, pero entonces deseé no haberlo sabido nunca. Al darse la vuelta para buscar algún utensilio o ingrediente, descubrí que se trataba de una señora, pues su silueta dibujó el contorno de sus pechos y una larga cabellera, pero lo que me impactó fue que sostenía el cuerpo de un gato al que ya le había quitado la piel del cuello para abajo. El indefenso cadáver aún estaba fresco y algunas gotas rojizas manchaban el suelo. Después de encontrar lo que necesitaba, puso al felino sobre una superficie que quedaba oculta desde mi posición. Agarró un cuchillo de gran tamaño y lo dejó caer como si de una experimentada carnicera se tratara. Se puso a trajinar con una olla y escuché cómo la llenaba de agua. Luego, dejó caer ahí la carne y se dedicó a cortar otras cosas. En una de esas, se quedó de pie y volvió a su izquierda. Deduzco que ahí se ubicaba la vela, pues la luz le iluminó el rostro por completo. Sentí un escalofrío al notar que esa persona tenía la cara llena de protuberancias parecidas a verrugas y que algunas de ellas supuraban un líquido de aspecto desagradable y espeso. Mis piernas y cada músculo de mi cuerpo me gritaban que corriera, que me alejara de ahí porque algo andaba mal. Sin embargo, mi mente no enviaba la orden para llevarlo a cabo. Me mantuve frente al agujero y pensé, ¿qué es esto? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué le pasa en la cara? Pasaron por mi cabeza muchos pensamientos y en uno de ellos estuvo la palabra bruja. Solo que no me pareció lógico. Los sucesos se veían tan reales, carecían de la magia siniestra que impera en las filmaciones del género. Me negué a creer que estaba participando en un evento fantástico como los que fui a buscar, aunque no por ello me iba a confiar. Mi abuela era sabia al decir que se le debe temer más a los vivos que a los muertos. Al cabo de un rato, la desconocida quitó la olla del fuego y se sirvió un poco de guiso en un recipiente de madera. Agarró la vela, se movió hasta la mesa y se sentó a comer con suma tranquilidad. Por un momento me sentí igual que un criminal, pues creí que me estaba comportando como un acosador al espiar a otra persona, pero algo me atraía de manera poderosa hacia esa cabaña. Seguí mirando. La señora terminó de comer, devolvió su plato a la cocina, dejó la vela junto al fogón y salió de mi vista. Dada la hora, imaginé que iría a dormir y era el momento perfecto para retirarme. No obstante, antes de girarme se escuchó un sonido curioso. Permanecí inmóvil oyendo. En medio de los grillos y los búhos, pude reconocer los gemidos de una mujer. Sonidos que emergían de la vivienda. Inicialmente me pareció ridículo que aquella dama de aspecto poco agraciado y con alguna enfermedad en la piel estuviera realizando actividades tan poco decorosas, pero después caí en cuenta de que se encontraba en su hogar, alejada del mundo y sin importar sus características físicas, debía tener necesidades por satisfacer.
Sonreí y entonces sí, di un par de pasos con el propósito de volver al bosque. Sin embargo, la tenue voz que me impulsó a alejarme, de repente se convirtió en intensos gritos de placer que me obligaron a volver hasta la rendija de la ventana. Ese espectáculo sonoro duró unos minutos. Después se escuchó un golpeteo en la madera y por último, una puerta accionándose. El resplandor de la vela reveló que la señora volvía a la sala, pero grande fue mi sorpresa al ver que ya no se trataba de una mujer robusta, voluminosa y llena de granos, sino de una dama alta y esbelta. A través del agujero fui capaz de reconocer que iba desnuda y empapada con un líquido de color rojizo que se le escurría por todo el cuerpo y ensuciaba las botas de trabajo que calzaba desde el inicio. La imagen fue impactante. Por un lado, la mujer emanaba sensualidad, pero por el otro, acababa de ver a una persona muy diferente que sin embargo, era la misma. Me pregunté cómo había sido posible eso, y aunque quise explicarlo de manera lógica, no fui capaz de resolver el enigma. Sin lavarse, vi que la inquilina de la cabaña se echó encima una especie de capa. Tomó otro cuenco de caldo y se dirigió a la entrada. Me acuclillé para no llamar su atención y la vi alejarse hacia el bosque. Caminaba con seguridad a pesar de no llevar una linterna que iluminara sus pasos. No me moví en un buen rato. Mis instintos me decían que sería peligroso si me descubrieran, incluso si no sabía con certeza por qué. Cuando percibí que tenía el camino libre para levantarme y huir, también llegó a mí una idea. ¿Y si me asomaba a la cabaña? No escuché que la mujer le pusiera cerrojo. Además, se suponía que yo iba en busca de aventuras aterradoras. Sería ilógico darme la vuelta ante la primera descarga de adrenalina. Por lo tanto, troté hacia el techado. Esperé un momento y empujé la puerta, tal como deduje. Estaba abierta. Entré al lugar y percibí un tufo repugnante, como si hubiera una cantidad enorme de animales muertos. Me tapé la nariz y encendí la luz. El sitio lucía ordenado, pero los muebles se veían viejos. Conforme avanzaba, descubrí que el suelo rechinaba, así que apagué la lámpara y preferí quedarme en penumbra. Fui a la cocina. Gracias al fulgor de la vela vi una cubeta con los desperdicios del gato que previamente la desconocida coció. El guisado, todavía en el fogón, liberaba un aroma tentador, pero me dio asco siquiera pensar en probarlo. Volví sobre mis pasos y avancé hacia donde perdí de vista a la mujer. Encontré unas escaleras. Subí los escalones y llegué a la planta superior. El balcón sí estaba tapiado con tablas. Di la vuelta y descubrí un pasillo que conectaba dos habitaciones, una a cada lado. En el cuarto de la derecha se ubicaba una cama amplia y también repisas sobre las cuales se apilaban innumerables objetos, frascos, botellas, cajas pequeñas y envoltorios diversos. Por otro lado, noté velas de distintos tamaños y un espejo que debía funcionar como tocador. El espacio de la izquierda tenía la puerta entreabierta. Avancé despacio y la empujé con la lámpara. Me golpeó una fragancia intensa. La reconocí enseguida, ferrosa como sangre. Presioné el botón de la linterna y al mismo tiempo un escalofrío me recorrió. El área albergaba un baño con una enorme tina de cerámica blanca, la cual en ese instante se encontraba llena de un líquido carmesí. A un lado, en un perchero, colgaba una toalla manchada de rojo. En el fondo detecté otra cubeta como la que hallé en la cocina. El cuerpo me picaba como si quisiera darse vuelta por sí solo e irse de ahí, pero yo dominé mis nervios y me asomé al contenedor.
El horror se me atoró en la garganta. Aquel recipiente tenía innumerables desperdicios, pero entre ellos destacaba una mano pequeña, seccionada hasta el codo. Esa extremidad solo pudo haber pertenecido a un bebé. Terror, miedo y náuseas. No me detuve a pensar. Di media vuelta y bajé las escaleras a la carrera. Crucé la sala y me dirigí a la puerta. No obstante, antes de salir me di cuenta de que una luz anaranjada avanzaba entre los árboles e iba directo a la cabaña. Si salía en ese momento, sería descubierto. Me quedé paralizado. Sentí un pánico tan grande que los vellos se me erizaron. Entonces, no sé por qué, miré hacia la derecha y ahí descubrí a otra persona, una joven vestida de blanco que me hacía señas. Agáchate, ven para acá. Seguí las instrucciones, me incliné y salí de la cabaña. Dejé que la puerta se cerrara con suavidad y me arrastré con dirección a la esquina del techado. Si bien el área tenía un barandal para separarlo de la intemperie, hallé unos barrotes sueltos y me colé entre ellos para ocultarme tras la vivienda. Una vez cubierta, escudriñé hacia el otro lado. La luz seguía saltando entre los troncos, ajena a nuestra presencia. Eso no era una linterna ni una típica centela. En ese instante ya no quise retar a la suerte. Marché hacia los árboles y me interné en la espesura junto con la muchacha. Debes irte de aquí, me dijo en un susurro, con una voz muy tenue, apenas perceptible. Personas como tú tendrían que mantenerse lejos de estos lugares. Íbamos caminando bajo la tenue luz de la luna. No podía verle la cara, pero observé que no llevaba zapatos y que su vestido estaba ya muy viejo. Incluso se le desprendían algunas secciones de encaje. No sabía que aquí vivían personas, le expliqué. Pensé que era una zona forestal y ya. Enseguida vinieron a mi mente las imágenes de la casa, el guisado del gato y el baño. Necesito llamar a la policía, carajo. Esa señora es una desvividora. Tenemos que denunciar esto. Iba a decir mucho más, pero la joven me tomó una mano y emitió un... Guardé silencio, mas no por su orden, sino porque su tacto estaba helado. Bajé la mirada y vi sus dedos largos, delgados y pálidos, los cuales contrastaban con mi piel morena. Levanté la cara para encontrarme con la suya, pero ella se giró y solo pude ver su melena alborotada. Tienes que irte de inmediato, repitió. Hasta el día de hoy no me explico la manera en la que encontró el sitio en el que levanté mi tienda. Simplemente se dirigió allí y me ordenó que guardara todo, que no encendiera otra fogata y que me acomodara bajo un árbol. Cumplí todas las indicaciones. En cuanto estuve arrebujado contra el grueso tronco de un pino, la chica se despidió y me dijo que no me preocupara, pues ella mantendría a todos lejos de mí. La vi caminar por el bosque como una aparición etérea. Su vestido blanco adquirió un brillo curioso, como si la tela desgastada se hubiera convertido en un fino tul. A unos 10 metros de mi posición, se detuvo y miró hacia atrás. Mantuvo la cara agachada, pero aún así escuché sus palabras. Márchate, deja este lugar al amanecer. Otra vez a solas, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Usé la lámpara por unos segundos. Necesitaba ver el reloj. Eran las 4:38 de la madrugada.
Estuve casi 5 horas en la cabaña. Sin embargo, percibí que fueron unos minutos nada más. Poco a poco mi inquietud se fue controlando y cada cosa que vi, olí o descubrí adquirió la sensación de un sueño. Me pregunté si la cabaña, la mujer robusta que se convirtió en una dama hermosa, el baño sangriento y la mano del bebé fueron reales o una pesadilla estimulada por el ambiente salvaje en el que me encontraba. Como si el bosque me respondiera, escuché un alarido cuya posición no logré determinar. Se oyó parecido al chillido de la mujer, pero lo percibí mezclado con el miedo y la furia. Había sido ella. Quizá descubrió que alguien se metió a su casa. Era una posibilidad. Temblé sin poder evitarlo. Pasó un rato y se volvió a oír, aunque más lejos. Se repitió por última vez a las 6:25 de la mañana, horario en el que se asomaron los primeros rayos del sol. Apenas el bosque aclaró un poco, agarré mi mochila, recogí mis cosas y caminé hacia el noreste. Llegué a la caseta de acceso a las 9 y el encargado se sorprendió. «Creí que se quedaría el fin de semana», me comentó al recibir mi rastreador. «Era la idea», confesé, «pero yo no sabía que hay gente viviendo en el bosque». Me topé con una cabaña espantosa. De hecho, me gustaría levantar una denuncia. Considero que algo terrible pasa en ese lugar. Si no hubiera sido por una bondadosa joven que me auxilió, quizá no hubiera salido. ¿Cómo dice?, me cuestionó el hombre poniéndose pálido. Titubeé para contarle. No quería que me considerara una loca, así que omití mi pesadilla y otros detalles irracionales. Solo le relaté los hechos principales. De aquí me fui al sureste, o sea, todo derecho. Encontré un claro agradable y me dormí. Cuando desperté, anduve paseando entre los árboles y llegué a una cabaña. Ahí estaba una mujer gruesita. Era de noche, pero estaba cocinando algo. Era un gato doméstico. Después se desapareció y cuando regresó, se veía completamente distinta. Estaba muy guapa y delgada. Enseguida salió de la vivienda y yo me metí para investigar. Se lo juro, señor, creo que algo está pasando allí, porque descubrí una tina en la segunda planta con agua roja y una cubeta de porquerías. Sabe, pude haber visto mal, porque solo encendí la luz un ratito. No obstante, creo que vi la mano de un bebé en medio de otros restos espantosos. Salí corriendo y distinguí como que se acercaba un foco. Imaginé que me iban a atrapar, pero una joven vestida de blanco me ayudó a escapar. «Por Dios santo, aquí no vive gente, no hay casas ni cabañas en la espesura», exclamó el trabajador, y luego se persignó. «Virgen Santísima, cuánta mala suerte debe tener para encontrarse con esas cosas en una sola noche». «¿Cómo dice?». Peña de Lobos es una zona boscosa muy famosa, pero aquí se cuentan muchas leyendas. La gente ha visto cosas raras, animales extraños y fenómenos inexplicables. Algunos visitantes cuentan que al venir con bebés, ellos no se callan durante la noche, lloran desesperadamente. Hace algunas décadas hubo secuestros constantes de niños, los cuales no se pudieron resolver. También se han encontrado objetos de bebés, pero no logramos comprender de dónde salen. Yo digo que las brujas roban niños de otros lugares y los traen acá. Eso explicaría lo que vio, porque no hay un solo crío entre los campistas que están en la zona. Ya nos hubieran reportado su desaparición. Además, ¿no sabe cuál es la leyenda más famosa de este paraje? La Dama de Blanco, una mujer que vaga por el bosque. No asusta, no hace nada, a menos que el que la vea sea una mala persona. Jamás me enteré de un caso tan cercano, donde además hayan sobrevivido. San Judas Tadeo.
Fueron los dos horrores más grandes de este territorio. Usted se metió en la casa de una bruja y lo salvó la dama de blanco. ¡Santa madre! Buena o mala fortuna, ahí decida usted lo que fue. No dije más. Sentía escalofríos y solo quería volver a mi hogar. Firmé un papel de salida y abordé un taxi. Llegué a mi casa el sábado a mediodía. Aventé mis cosas en un sofá de la sala y corrí a la regadera. Estando bajo el agua, enjabonando mi cuerpo, noté que en la mano derecha tenía unas marcas, una especie de moretón con el dibujo de una mano delgada, casi huesuda, que me surcaba todo el torso y se acababa cerca de la muñeca. Esa mano fue la que me agarró la muchacha del bosque. La regadera vertía agua caliente, pero en ese momento la sentí helada. De eso han pasado 2 años. La verdad es que me alejé un poco de esos temas y comencé a vivir la vida, a disfrutar de sus placeres y a respetar todo cuanto no comprendo bien. Uno ve a veces las películas y se burla de que no dan miedo, pero la vida real esconde cosas espantosas, tan horribles, que es mejor dejarlas en la oscuridad. A veces dudo, después concluyo que fue un sueño y más tarde el corazón me dice, te metiste a la casa de una bruja. ¿Qué tal si viene por ti? Ojalá no hubiera ido a ningún lado, pero lo cuento por si a otra persona le ha ocurrido algo similar y que lo único que debo temerle es a mi mente. Esos pensamientos traidores que a cada rato me recuerdan los grotescos momentos que viví en ese bosque. Historia escrita para Oscuro Secreto por A.R. García. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.